cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. En el programa Mujeres en Radio los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre la relevancia actual de Franz Tamayo. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi invitado de hoy es un profesional muy estimado y el más invitado del programa Mujeres en Radio. Estoy hablando del doctor Blitz Losada Pereira. Tiene el grado de doctor, es docente investigador de la UNSA, experto en la historia poética, filosofía, visión política y educativa de Franz Tamayo. Entre sus escritos más destacados se encuentra la publicación del 2020, 4 ensayos sobre Franz Tamayo, que lo realizó en la ciudad de La Paz, que se encuentra en el cuaderno de investigación número 15 a través del Instituto de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, en el 2010 escribió el libro La educación del indio en el pensamiento filosófico de Franz Tamayo, también en La Paz y a través del Instituto de Estudios Bolivianos de la UNSA. Asimismo, tiene artículos relacionados al autor Franz Tamayo, obtuvo varios premios y galardones, tanto a nivel local, nacional como internacional. Además, fue miembro de 2 comités ejecutivos bastante importantes de la Confederación Universitaria Boliviana y de la Central Obrera Boliviana, y así suma el currículum de nuestro invitado, pero ahora solamente estamos refiriéndonos a un pequeño resumen. Doctor Losada, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, Jacqueline. Es un gusto estar de nuevo en tu programa y realmente te agradezco de que me invites frecuentemente, teniendo yo la oportunidad de compartir con la audiencia mis opiniones, mis análisis. Es un gusto escucharte y participar de nuevo en tu programa. Gracias. No, gracias a usted, que siempre, bueno, pues usted es multifacético en sus investigaciones, así que tiene muchos temas para mostrarnos, para darnos a conocer, para informarnos. Bueno, es de esa manera también que lo invitamos al programa. Doctor Losada, le voy a pedir, por favor, su audio está un poco bajo todavía, tal vez si podemos mejorarlo. ¿Ahora está mejor? No, está bajo todavía. Ya le aumenté al máximo. Voy a hablar un poco más fuerte. Ya, está bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar este tema, bueno, que nos han pedido mucho, ¿no? Porque ahora vamos a hablar sobre este autor tan importante que ha tenido Bolivia, bueno, pero también ha tenido muchísimas críticas, eso sabemos, a través de su historia de vida. Estoy hablando del señor Franz Tamayo. Él, bueno, pues ha sido y sigue siendo, bueno, pues un escritor bastante nombrado, se podría decir, en muchas áreas de educación, poesía, entre otras, que él obviamente nos ha dejado como un legado a los bolivianos. Doctor Blitz Losada, ¿por qué no nos habla de sus libros y las obras que usted ha publicado sobre Franz Tamayo, por favor? Con gusto, Jacqueline. Has hecho referencia a 2 libros que los publiqué en el Instituto de Estudios Bolivianos, que son exclusivamente análisis de Franz Tamayo. Tengo otras publicaciones de distinta procedencia, donde incluyo
artículos, ensayos sobre Franz Tamayo. Por ejemplo, se ha publicado en la Academia Boliviana de la Lengua mi discurso de ingreso a dicha corporación el año 2009, titulado Franz Tamayo, Racismo, Historia y Educación, un discurso académico de ingreso. También en torno al año 2009, que se conmemoraron los 100 años, el centenario de la publicación de los 55 editoriales, conocidos posteriormente como creación de la pedagogía nacional, es decir, en torno a los 100 años de estas publicaciones, en el segundo semestre de 1909, publiqué varios ensayos y artículos con colegas, con intérpretes, con académicos. Hay una publicación, por ejemplo, que realicé como compilación del doctor Rolando Barral, que se llama Franz Tamayo, Creación de la Pedagogía Nacional. También en otros libros que publiqué en ese contexto, en 2010 publiqué un libro con auspicio del Ministerio de Educación y de la UNESCO que se llama La Formación Docente en Bolivia, justo en el contexto del centenario de la publicación de la creación de la Pedagogía Nacional. Este libro trata sobre la historia de los centros de formación docente. El primero fue la Escuela de Maestros, fundada precisamente en 1909, y un centenario después yo publiqué este libro que refiere la historia de los centros de formación docente, donde también hablo de las críticas que realizó Tamayo a este emprendimiento liberal. Antes, incluso en el siglo XX, publiqué un texto en 1987, hace ya más de 35 años, sobre este conjunto de editoriales. Eso fue en la carrera de filosofía de la UMSA, en una revista Collasuyo. Y por otra parte, el semanario creo que ha desaparecido lamentablemente, llamado Pucara, publicó varios artículos míos sobre la poesía de Tamayo el año 2012, es decir, en torno al centenario de la creación de la Pedagogía Nacional. Hubo muchas publicaciones que tuve oportunidad de hacer por distintas instituciones, aunque los dos libros más importantes y dedicados exclusivamente al pensamiento de Tamayo son los que tú has dicho: 4 ensayos sobre Franz Tamayo y la educación del indio en la creación de la Pedagogía Nacional. El primero trata 4 puntos, 4 ensayos que son la filosofía de Franz Tamayo, algo que no ha merecido mucho estudio ni mucho detenimiento. Hay algunas tesis de licenciatura sobre la filosofía de Franz Tamayo. Hay un libro también de una académica, pero creo que es un tema menos tratado de manera especializada. Hay algunas referencias, pero indirectas. El segundo ensayo trata sobre la poesía y cómo la poesía en Franz Tamayo, particularmente desde fines del siglo XIX, cuando son sus primeros escritos, tratan sobre temas históricos, particularmente la conquista española, el esplendor del imperio inca y otros temas, de una manera poética muy trabajada. Y bueno, el segundo ensayo trata sobre ese tema. El tercero es acerca del proyecto nacional de Franz Tamayo, que muestra su relevancia política. Él ha tenido un gran desempeño político en nuestro país, ocupando importantes cargos durante décadas. Y eso muestra, además fue candidato electo a ser presidente. Eso muestra su relevancia política. El tercer ensayo trata sobre eso, y el cuarto sobre la educación
su filosofía educativa, la cultura política. Entonces, este libro resume mis principales aportes al pensamiento, la interpretación de Tamayo, viendo específicamente el tema de la filosofía, la poesía, el proyecto político nacional y la educación. El primer libro dedicado solo a Tamayo, también publicado por el IEB en el año 2010, es La educación del indio en el pensamiento filosófico de Franz Tamayo. En este libro trato algunos temas muy importantes del pensamiento educativo, por ejemplo, el bobadismo pedagógico, la concepción del indio como sujeto histórico y cómo la educación debe tener en cuenta la energía nacional, como él la llama, la energía de la raza india para afirmar un proyecto político basado precisamente en la educación del indio. Muestro también algunos aspectos como el carácter racista de este pensamiento que relieva a la raza india como superior biológica y moralmente a las demás razas bolivianas en ese contexto, es decir, la raza, como él las llama, blanca y la raza mestiza. Entonces, aquí el tema es educativo, pero hay también consideraciones de carácter filosófico, por ejemplo. Los demás textos son temas más puntuales, querida Jacqueline. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, comunicarles a los oyentes que el doctor me pasó estos dos libros. Las personas que están interesadas se pueden comunicar, por favor, con la radio o conmigo y no hay ningún problema. Les vamos a pasar por medio de PDF, por favor. Doctor, ¿cuáles son? Bueno, usted está estudiando esto, según lo que estoy escuchando, más de 10 años, ¿no? Ya casi 15 años usted está estudiando a este autor. Y bueno, pues es por ese motivo la experticia que usted tiene sobre su historia, filosofía, educación y algunos puntos que usted nos ha mencionado. ¿Cuáles son las contribuciones más importantes que el autor ha tenido con Bolivia o tal vez en ciertas áreas como usted nos ha mencionado, como es la política, educación, poesía y otras? Los temas que yo relievo son los que he mencionado, ¿no? El aspecto filosófico, poético, político y educativo. Creo que esos son aspectos sumamente importantes que hay que valorar en el pensamiento de Tamayo y que todavía son relevantes. Sin embargo, creo que Tamayo fue un polímata, es decir, una persona que ha desarrollado varios campos de una manera, no diría experta, sino magistral, clásica. Él fue periodista, fue parlamentario, dramaturgo, sociólogo, filólogo, político, intelectual, hombre de leyes, propuso una ley, poeta. Pienso que su valor poético es inconmensurable e inmortal, es decir, su poesía después de 100, 200 años va a seguir siendo valorada como piezas clásicas, piezas realmente muy valiosas. Fue también humanista, pensador, ensayista, diputado, diplomático, fue asesor jurídico, ministro de Estado, canciller, presidente electo. Y bueno, él pertenecía también por parte de su padre a una familia patricia. Entonces, su relevancia es enorme en distintos campos, no se lo puede reducir. Aunque destaque mucho, y a mí me gusta mucho su poesía, no es solo poeta, ha sido también filósofo. Y sus escritos son desde que tenía 19 años, 18 años al parecer, por las últimas pesquisas que están realizando en su biblioteca. Desde los 18 años ha escrito una innumerable cantidad de obras que cada una tiene un valor peculiar y tiene una actualidad innegable. Es decir, sean sus proverbios, los 55 editoriales,
sus estudios sobre Horacio, el arte lírico, su poesía como la Prometeida, por ejemplo, u otros, ¿no? Los esquerzos, las escopas, los epigramas, los rubaiyat, etcétera, son obras magistrales que tienen un valor enorme, sea en la poesía y también en la filosofía, en el pensamiento. Por ejemplo, uno de los autores que estudia con mucha profundidad la filosofía de Tamayo es Marvin Sandy, en un libro poco conocido que se llama Meditación del Enigma, que es de 1966. Y aquí muestra cómo Tamayo tiene una metafísica de lo que Sandy llama el hombre callado. Entonces, los estudios, interpretaciones y valoraciones que se han hecho hasta ahora del pensamiento de Tamayo son diversos según también las fuentes que se toman en cuenta. Antes, en 1945, Frankovich en su filosofía en Bolivia, la filosofía en Bolivia se llama así el libro de Frankovich, menciona que Tamayo junto a otros escritores como Arguedas, Alcides Arguedas, Jaime Mendoza, pertenecen a lo que Frankovich llama la mística de la tierra, es decir, una visión del mundo en que prevalece lo telúrico, el espíritu de la tierra, y ese espíritu influiría sobre los autores, dando lugar a formas peculiares de creación intelectual, pero también de vida social e individual. La tierra, la raza, el lenguaje serían aspectos permanentes, indelebles y profundos que impregnarían las características de la vida social y del devenir histórico. Frankovich también habla del alma india y el ser de las montañas inexpugnables alrededor del altiplano como las condiciones que dan lugar no solo a la creación poética, sino al desarrollo del pensamiento filosófico e intelectual en general. Son también recurrentes en esta tendencia de la mística de la tierra, según Frankovich, el yo del indio como algo hermético, misterioso, valiente, previsor y dialógico. Entonces, las valoraciones que se tiene de Tamayo, no solo como poeta, sino, por ejemplo, como filósofo, son distintas y han procedido de personas de larga trayectoria académica. En el caso de Sandy, lamentablemente murió muy joven, pero dejó este libro donde además relaciona el pensamiento del hombre callado que Tamayo referiría al indio. Relaciona también el pensamiento de Tamayo con la metafísica de Martin Heidegger, lo que muestra que evidentemente Tamayo es sin duda un filósofo de importancia. Entonces, la valoración de la vida, de la obra, el pensamiento de Tamayo abarca, como he dicho, muchos aspectos, constituyéndolo sin duda en un gran polímata boliviano. Qué interesante, doctor. Bueno, ya hablamos de la filosofía. ¿Qué nos puede decir sobre sus principales acontecimientos que valdría la pena señalar en la vida de este autor paceño? Ya en su vida, en general. Bueno, Tamayo ha nacido el año 1879 y ha muerto el año 1956. Si hacemos un recuento de esos años que abarcan 77 años, 77 años, vamos a encontrar que él ha sido testigo de grandes acontecimientos políticos. El año en que nació, perdimos el litoral por la guerra de invasión de Chile. Pero también él fue testigo a los 19, 20 años y durante los siguientes 20 años de la Revolución Federal, que se produjo hasta 1899, y el Partido Liberal que estuvo en el gobierno hasta 1920,
y que además llevó adelante la misión Rumá, a la que él criticó de manera muy dura en los 55 editoriales. Pero además vivió la guerra del Acre, vivió la guerra del Chaco, y también con relevante participación política. Él representó a Bolivia, por ejemplo, en la Liga de las Naciones, haciendo una defensa impecable del derecho al litoral de parte de Bolivia. Por otra parte, vivió también la Revolución Nacional de 1952, aunque no era partidario, era más bien crítico de la reforma agraria, ¿no? Tuvo su célebre frase: si la tierra es de quien la trabaja, hay que entregársela a los bueyes. Esa fue su opinión sobre la consigna del MNR, que decía: la tierra a quien la trabaja, las minas al Estado y las tierras a quienes la trabajan. Entonces tuvo una relevancia política, vivió acontecimientos sumamente importantes, vivió hasta el 52 en una sociedad oligárquica con los grandes propietarios de las minas, los jerarcas, los oligarcas, Patiño, Hochschild, el superestado minero feudal, y bueno, una sociedad también dividida que hacía del indio un pongo de hacienda, no un esclavo en el sentido característico, pero sí un pongo sin derechos, y ante el que había también actitudes paternalistas, ¿no? Como la de su padre, que era un patricio conservador, Isaac Tamayo Sanginés, y tuvo también una vida que conoció el pongueaje. Él mismo fue un hacendado que defendió en algunos momentos de forma directa o indirecta ese sistema con un dejo como su padre paternalista. Entonces, el tiempo de Tamayo y su vida fue un tiempo intenso de todas las pérdidas territoriales que sufrió nuestro país. Su familia tenía al parecer ascendencia peruana, por ejemplo, de su abuelo Torcuato Tamayo, y también de su abuela, también de su padre, que escribió un libro, Habla Melgarejo, ¿no? Defendiendo a Melgarejo. Su familia era una familia de hacendados, tenían haciendas, la más conocida es en Yaurichambi, donde él vivió, pero también, bueno, era una familia por su padre oligárquica, gamonal, con haciendas en los Yungas, con propiedades en la ciudad. Todavía existe el monumento de la casa de Tamayo en la calle Loaiza. Y bueno, por las ocupaciones de su padre también él pudo viajar a Europa, aprender varios idiomas de manera privada, con profesores particulares, de manera también práctica, estando en los países. Entonces tuvo una vida agitada. Se casó con una francesa a la que dedicó el muy conocido poema de Claribel, la balada de Claribel. Blanche Bouillon se llamaba la francesa, que después lo dejó, ¿no? Se fue de Bolivia, y al final, cuando Fernando Díaz de Medina publicó su libro que enfureció a Tamayo, después de que murió Tamayo, le escribió una carta a Díaz de Medina diciendo que había captado lo que realmente era Tamayo, aunque había muchos aspectos que no dieron lugar a la conformidad, sino al rechazo. Tamayo participaba en actos de gobierno, tuvo una participación política muy activa. Se codeaba con presidentes, Salamanca, por ejemplo, pero también tuvo una ascendencia materna de la persona con la que
su padre se relacionó. Él mismo hizo eso después de la ruptura de que su esposa francesa lo dejara, ¿no? Entonces, tuvo una vida intensa, expresaba tanto la aristocracia del patricio que era su padre, como también el carácter indígena de su madre, a quien reivindicaba como descendiente de las familias de dirigentes indígenas, ¿no? Es decir, él se reivindicaba también como descendiente de la aristocracia indígena que había permanecido relativamente incólume pese a todos los procesos de mestizaje. Entonces, esa es la vida, ese es el contexto histórico y político de Franz Tamayo. Gracias, doctor. Nos ha llegado una pregunta, pero nos tenemos que ir a un corte, pero le voy a dejar para que piense. Dice aquí, ¿tiene alguna relación la pedagogía de Warisata y Franz Tamayo? Nos dice un oyente. Ya, pero nos vamos a ir a un corte y después del corte regresamos con el doctor Bliss Lozada para que nos responda esta pregunta de nuestro oyente. Muchísimas gracias por compartir siempre todos los martes con nosotros, pero nos tenemos que ir a un corte y le vamos a pedir por favor al doctor que se mantenga en línea. Regresamos en breve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94, una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Maynaza. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Maynaza, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. Terminó la promo. Reciclemos con la Cascada. Queremos agradecer a las miles de personas de La Paz, El Alto y provincias que acudieron a nuestros puntos autorizados para canjear sus botellas vacías y contribuir con el cuidado de nuestra amada tierra. Nuestra campaña fue un éxito. Gracias. La Cascada cumple. La Cascada sí cumple. Muchas gracias. Que sigan adelante. Sigamos reciclando. Recuerden que tenemos un servicio gratuito permanente de recojo de botellas plásticas vacías sin importar de qué marca sean. Comuníquese al WhatsApp 6800-3901 y solicítelo. Juntos podemos hacerlo, porque todos somos orgullosamente bolivianos. Muchas gracias. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Multicine presenta 4D Emotion. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua, para potenciar tus sentidos y llevarlos a una nueva dimensión. 4D Emotion. Vívelo próximamente en Multicine La Paz. Mi
nombre es Don Resfrío. Moquera, Mister Enfriamiento. ¿Qué importa? Qué lindo hacerle la vida imposible a la gente. Hasta que se les ocurrió tomar Taipirec. Ya nadie me hace caso. Ante los primeros síntomas del resfrío, toma Taipirec, el antigripal en cápsula blanda, que es la solución 4 en 1 para liberarte de dolores, fiebre, congestión y tos. Con una rápida acción, deja en el olvido a Don Resfrío con Taipirec. Evite cambios bruscos de temperatura, lávese las manos constantemente y evite medicamentos falsificados. Consulte a su médico. Pabellón tricolor que te ostentas, de Bolivia en el cielo radiante. Y en las banderas del nuevo amanecer, ondea la tricolor y la huipala, como símbolos de la nueva unidad y el principio de esperanza. Este 17 de agosto, unidos pongamos a flamear nuestra bandera. La soberanía comienza en casa. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Ante los primeros síntomas del resfrío, toma Taipirec, el antigripal en cápsula blanda que es la solución 4 en 1 para liberarte de dolores, fiebre, congestión nasal y tos con una rápida acción. Deja en el olvido a Don Resfrío con Taipirec. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. En esta oportunidad estamos hablando sobre un tema bastante interesante e importante para los bolivianos. Es sobre la relevancia actual de Franz Tamayo. Mi invitado de hoy es un connotado profesional, doctor Blitz Losada Pereira. Es experto en la historia poética, filosofía, visión política y educativa de Franz Tamayo. Escribió dos libros bastante importantes sobre la base de la investigación, que es 4 ensayos sobre Franz Tamayo y la educación del indio en el pensamiento filosófico de Franz Tamayo, entre otros artículos. Doctor, nos ha llegado una pregunta, ya le había mencionado antes del corte. Una persona nos dice si existe alguna relación entre la pedagogía de Warisata y Franz Tamayo. Bueno, Jacqueline, en la creación de la pedagogía, esos 55 editoriales de 1910, hay sin duda una fundamentación filosófica, pedagógica, de cómo se debería desarrollar la educación del indio en Bolivia. También eso es desarrollado en el libro que has mencionado. Y en otro que acabo de mandarte, que es la formación docente en Bolivia. Otro libro que publicó la UNESCO en realidad y que trata de la historia de la formación docente en Bolivia. Entonces, en este libro, en el de la historia de la formación docente, muestro las características del pensamiento pedagógico de Warisata, que fue desarrollado por sus impulsores, ¿no?
por Pérez, por quienes han impulsado su creación en 1931, aunque también hubo muy fuertes críticas. Entre las críticas está la de Reyeros, por ejemplo, ¿no? Rafael Reyeros, que critica cómo se exalta al indio en Guarizata, etc. De 1909 a 1931 hay, bueno, 20 años, más de 20 años de diferencia, pero sin duda que Tamayo ha influido sobre el pensamiento de la época respecto de la educación que hay que brindarle al indio. Warizata formaba futuros maestros. También la Guerra del Chaco influyó, aunque comienza un año después, 1932, la Guerra del Chaco, influye los primeros años de Warizata. Warizata al final influye, por ejemplo, sobre el primer Congreso de Maestros Indigenistas y otros eventos que reivindican la necesidad de educar al indio, ¿no? Entre las características de la pedagogía de Warizata, cabe señalar que no solamente se daba una alfabetización en español a los indígenas, sino también había una dinámica con las comunidades. Y bueno, terminaban no solamente siendo bachilleres, sino con una formación para ser profesores en el ámbito rural. Y ese es un hito, sin duda, para la formación normalista rural. Aunque incluso antes de 1909, cuando se funda la primera escuela en Bolivia, la escuela de Sucre, de preceptores y maestros por la misión Rumá, ya había en nuestro país las llamadas escuelas ambulantes, que se trasladaban de localidad en localidad impartiendo educación a los indígenas. Entonces, hay una larga tradición, y a esa tradición de logros estatales, logros de la sociedad para educar al indio, ha influido para desarrollar mejor la pedagogía de Warizata, el pensamiento de Tamayo, relevar al indígena, decir que es el depositario de la energía nacional y que él sería el constructor de un proyecto político a largo plazo que aparece en los 55 editoriales, es sin duda algo que muchos asumían como una visión política y filosófica que debía expresarse en la educación del indio, y eso se formalizó con la creación de Warizata el año 31. Después de unos años, el año 34, Warizata se extendió a unos 100 kilómetros alrededor y se crearon 33 escuelas como extensiones de Warizata, donde se vería efectivamente el desarrollo de los profesores rurales. Ahora, el pensamiento de Tamayo en lo concerniente a relevar el indio, la energía nacional, y que sea una raza moralmente y biológicamente superior, sin duda también ha influido sobre el pensamiento de Avelino Siñani, de Lizardo Pérez, aunque el desarrollo de Warizata fue más dedicado a fortalecer las comunidades con participación de los comunarios, con tareas vinculadas también al desarrollo económico del entorno y con una participación que iba más allá de la formación estrictamente académica, teórica, sino con un fuerte componente técnico. Entonces, las particularidades de Warizata son muy valiosas, pero sin duda que el pensamiento de Tamayo, relevando al indio y su carácter y su metafísica de la raza indígena como superior, sin duda que ha tenido las más diversas influencias, al grado que Reyeros se convirtió en muy crítico de Warizata, y hasta que Peñaranda destruyó prácticamente
la escuela Ayllu, ¿no? Llamada también la escuela Marca por uno de los impulsores que fue Salazar Mostajo. Gracias, doctor. Muy interesante. Bueno, hemos hablado sobre la política de Franz Tamayo, la filosofía educativa también del autor, sobre su vida, en grandes rasgos de este autor paseño. ¿Qué nos podría decir, doctor, sobre la poesía de Franz Tamayo? Mire que hasta el día de hoy sigue siendo, un referente en la literatura boliviana. La poesía de Franz Tamayo, pues, es única, yo lo diría así, y le digo eso como poeta, que soy fanática de la poesía de Franz Tamayo. Pero a ver, usted con su expertise y los estudios que ha realizado, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles serían los elementos más importantes para rescatar de la poesía de Franz Tamayo? Bueno, como a ti, querida Jacqueline, a mí me gusta mucho la poesía de Franz Tamayo. Me parece una obra clásica de composición perfecta, de formas impecables, de una eufonía, sonoridad realmente que deleita desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estético, a quien la conoce, la lee, ¿no? Ahora, yo pienso que hay que diferenciar los temas a los que se refiere su poesía. He hablado, por ejemplo, de Claribel, que es este poema, posiblemente sea el más conocido, ¿no? Pero hay también otras composiciones, cuando habla de él mismo, por ejemplo, ¿no? Y hace referencia a Mevio. Y Mevio, poca gente sabe quién es. Mevio era un poeta fracasado que era el detractor de Virgilio. Entonces, claro, no hay tanta crítica a la poesía de Tamayo, porque la crítica no corresponde tanto a una obra que es eminentemente expresión de la subjetividad y de la creación del autor. Pero bueno, él se refiere más que a los críticos de su poesía, a los detractores de su pensamiento, a quienes lo habían atacado, según él, ¿no? Por ejemplo, Fernando Díaz de Medina nunca quiso atacarlo, según lo que dijo el mismo Fernando Díaz de Medina, pero él lo tomó así y redactó este texto tan brutal que se llama Para Siempre, ¿no? Pero bueno, yo digo que es conveniente separar la poesía según los temas. Si se trata del amor, de Blanche, del abandono, bueno, es algo subyugante, ¿no? Pero hay otra poesía, aparte de lo que decía, por ejemplo, Habla Olimpio, en que se engrandece a sí mismo. Hay otra poesía que yo la llamaría poesía histórica, y que expresa una posición, yo diría, extrema y muy unilateral, porque pese a la perfección formal, a la belleza de las formas, el mensaje es hasta un poco ingenuo, ¿no? Es decir, la historia de Bolivia estaría marcada por los buenos y los malos. Y los malos son detestables, son deleznables, son nauseabundos. Son, por ejemplo, los españoles, ¿no? Que habían destruido el magnífico imperio inca, a quienes califica de ilotas. Los ilotas eran los esclavos en Esparta, los chándales, y así expresiones extremas, brutales, mendigos hambrientos e incapaces. Esos son los españoles, conquistadores del imperio incaico, perezosos, incapacitados de gozar lo nuevo y lo ignoto, hombres carentes de proyección cultural, sin ideales, detentores de la crueldad consciente y helada, expresivos de pasiones ardientes y ciegas, pervertidores del buen sentido. O sea, lo que la poesía de Tamayo muestra cuando trata temas históricos es extraordinariamente maniquea, ¿no? Y en el otro lado está el gran imperio
inca, destruido, claro, por los españoles, la fuerza de la raza india, que algún momento se levantará, tiene este breve esquerzo, por ejemplo, ¿no? Que dice: d'intorno cordiforme del virgen suelo, dio en horóscopo el cielo rúbrica enorme, délfico y pindio será el compás de Apolo, en puño indio. Siempre relevando. Y claro, lo que la poesía a sus 19 años muestra que la raza india sería totalmente encomiable, sin nada criticable, y que pese a haber sido vencida y ser víctima de la destrucción de los españoles, que son los retratados como lo peor del mundo que ha podido pasar a nuestra tierra, se mantiene como la raza superior. Entonces hay esa idealización. Para nada concibe, por ejemplo, las características del imperio incaico, ¿no? La capacocha, el sacrificio de niños, el mitimayazgo, que era la destrucción mediante la migración coaccionada, el yanaconazgo, que, bueno, era casi como una esclavitud, ¿no? Una servidumbre forzosa. Además, el trabajo por turno en las minas, en la construcción de palacios, caminos, ciudades, que supuso un dominio también bastante incisivo sobre los pueblos que los incas dominaron. Entonces, no es una poesía que informa de manera equilibrada, crítica, objetiva sobre la historia. Al contrario, la distorsiona. Lo que es una licencia poética, ¿no? Es decir, el poeta puede transmitir un mensaje de enaltecer una sociedad, una cultura, pero a quienes no conocen la historia creen que eso ha sido la verdad tal cual y que es suficiente para comprender la totalidad de la situación que se vivió, lo que evidentemente es muy sesgado y que da lugar a posiciones que carecen de un mínimo de objetividad. En ese sentido, este tipo de poesía histórica, que es un canto hiperbólico a una grandeza exagerada, a una convivencia pacífica entre los pueblos andinos que no existió, y a una forma peyorativa de referirse a los españoles hasta el grado de reducirlos a los adjetivos que he señalado, es sin duda un riesgo para quienes no tienen un conocimiento más objetivo y completo de la historia. Y en ese sentido, este tipo de poesía histórica termina siendo un riesgo para generar cierto fanatismo fuera de la objetividad histórica. Doctor, nos ha llegado una pregunta, dice: soy docente universitario. ¿Nos puede mencionar el doctor 3 hitos importantes que dejó Franz Tamayo en la historia de Bolivia? Tal vez a manera de resumir, si nos podría decir tres hitos, dice aquí el docente. Según lo que nos ha mencionado, también nos puede volver a reiterar, doctor, por favor. Bueno, entendiendo el desempeño político de Tamayo, porque he hablado de la poesía, he hablado de la filosofía, hablando de la política. Sin duda, un importante legado para Bolivia es la argumentación de Tamayo en el contexto de la Liga de las Naciones. En 1920, él fue representante de Bolivia junto a Avelino Aramayo y Florian Zambrana, exponiendo el derecho de Bolivia al mar y planteando la revisión del Tratado de 1904. Esa argumentación y esa presentación es sin duda un legado que hay que valorar como texto elaborado por Tamayo. Otro aporte es, por ejemplo, el proyecto de ley capital,
que muchos han criticado, han ridiculizado, pero que sería muy bueno por lo menos tener en cuenta, ¿no? El proyecto de ley capital apareció publicado en 1930 y trata sobre el tiranicidio, es decir, el derecho y el deber de matar al tirano, porque lo que ocasiona el tirano a la sociedad es incomparablemente perjudicial, dañino, y muy por encima del valor de eso está el bien común, está el derecho de la sociedad a tener un buen gobernante. Entonces matarlo resulta legal y legítimo. Y esto no es algo que se le ocurrió a Tamayo. Bueno, se le ocurrió plasmar esto aquí en Bolivia, ¿no? Obviamente no prosperó. Sino es algo que tiene antecedentes en Grecia, donde se hacía una estatua al tiranicida, en el contexto de los Pisistrátidas, por ejemplo. Y también fue defendida esta idea por Santo Tomás de Aquino como un deber moral del cristiano que debe matar al tirano. Entonces, la ley capital eximía de culpa a quien matara al tirano. Ese es otro de los grandes legados, ¿no? Otros legados fueron, por ejemplo, la fundación de los periódicos que realizó Tamayo, El Fígaro en 1913 y El Hombre Libre en 1917, con evidente contenido político, y también la fundación del Partido Radical, donde tuvo importante participación en la redacción de sus documentos, y que tenía evidentemente un carácter político destacado en torno a sus propias ideas. El hecho de que haya sido presidente de la Cámara de Diputados en 1931 y que haya sido ministro de Relaciones Exteriores también en la época de Salamanca muestra también el legado que dio al país con sus discursos, de los cuales incluso existen grabaciones, ¿no? Entonces, y el hecho de que fuera candidato en 1934 y haya ganado las elecciones sin que se haya posesionado por el corralito de Villamontes, es otro también de los legados importantes en cuanto a las ideas que presentó como candidato de ese partido. Entonces hay muchos aspectos de la vida política, incluso que haya dejado la política en 1934 y en 1944 haya vuelto, habiendo señalado siempre muy elocuentes discursos, nos muestra sus actitudes marcadas por ciertos principios y ciertos contenidos morales tan extraños hoy a lo que es la práctica de los políticos. Entonces, en lo que se refiere a la política, hay una notable cantidad de aspectos que hay que relevar del legado de Tamayo a Bolivia. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. ¿De qué murió Tamayo? Nos preguntan. Bueno, eso no he encontrado información en las biografías que he leído, ¿no? Yo sé que él estaba muy recluido, se dedicaba a la poesía, a la música europea, especialmente la poesía de Goethe, y en una reclusión que estaba caracterizada por lo que se llamaba la melancolía, ¿no? Lo que podemos decir la depresión hoy día, tú como psicólogo entiendes más. Sí. Y seguramente eso ha influido también en su estado de ánimo. Concretamente, no conozco ni he encontrado el acta de ninguna referencia al acta de defunción ni el motivo de la muerte. Sería algo interesante que voy a preguntar a los familiares o a quienes investigan. Hay unos jóvenes de historia que están a cargo del archivo de Tamayo y que son bastante prolijos al respecto. De forma médica no puedo responder, pero puedo referir esa
situación que vivió en la calle Loaiza y también en su hacienda de Yaurichán. Gracias, doctor. Bueno, le agradezco, doctor, por toda esta información que nos ha dado sobre Franz Tamayo. Nos ha llegado otra pregunta más. Dice, ¿quién era Claribel en su poema? Bueno, usted ya lo ha repetido, pero sería bueno otra vez reiterarlo, por favor, doctor. Que sea su ex esposa, su ex esposa, es decir, la francesa con la que se casó, que es evidentemente blanca, es una conjetura, ¿no? No es algo, digamos, no existe la dedicatoria, pero es lo más probable que sea la esposa francesa que lo dejó, que se fue de su lado. Blanche Bouillon se llama, Blanche es blanca en francés sin duda, y bueno, lo dejó, ¿no? Dejó de vivir aquí y lo más probable es que la inspiración, la dedicación, aunque no explícita, de Claribel, además el nombre Claribel, ¿no? Claribel hace referencia a Clara, Clara es blanca y Blanche es blanca. Entonces esas son los argumentos para presuponer que la inspiración y la dedicación de la balada de Claribel es precisamente Blanche, ¿no? Y así a mis ojos jamás como el alma volverás. Qué hermoso, muy hermoso, doctor. Bueno, ahora sí, le agradecemos mucho esta información que nos ha dado sobre este excelente escritor que ha tenido Bolivia, intelectual, diplomático y bueno, pues su vida multifacética de este gran hombre boliviano. ¿Quiere añadir algo más, tal vez, doctor? ¿Algún punto que no hemos mencionado para terminar la entrevista? Sí, yo pienso que no solo la familia, sino los bolivianos en general, debemos sentirnos orgullosos de haber tenido en nuestra patria un polímata del valor de los quilates de Franz Tamayo, ¿no? Es un orgullo para mí haber dedicado años, no solamente desde que era estudiante, el año 87 es mi primera publicación sobre Tamayo, y bueno, eso son 35 años, ¿no? Y bueno, cuando puedo me dedico a leer algo, sí, disfrutar de manera diferente cualquier texto, conocer mejor su producción y admirarlo, pese a que también admirarlo implica criticarlo, ¿no? Como yo he criticado su poética, es decir, la poética histórica, ¿no? No la otra, Claribel, yo pienso que no se puede criticar desde ningún punto de vista, pero lo de la poética histórica a mí no me parece muy constructivo desde el punto de vista ideológico, porque da lugar a apreciaciones muy sesgadas, ¿no? De creer realmente que es así. Los españoles fueron, lo que dice Tamayo en tantos adjetivos, que los indígenas siempre fueron románticamente presentados, lo que es falso. Entonces, como licencia poética está bien, pero eso hay que completarlo con una visión objetiva. Entonces, sentirse orgulloso de Tamayo como bolivianos me parece una actitud que le hace justicia, aunque también es justo criticarlo. Hay más de 60 autores que hemos escrito sobre Tamayo, y algunos de una manera excesiva criticándolo, lo que tampoco es ecuánime, ¿no? Es totalmente abusivo presentarlo como alguien criticable desde todo punto de vista. E incluso en vida le sucedió eso, ¿no? Lo cual es característico en nuestro medio, es decir, la envidia, la mediocridad, la falta de ideas, la falta de talento lleva a criticar a los grandes, y eso evidentemente es muy penoso. Yo creo que esta figura debe inspirar no solamente a poetas, no solo a pensadores, filósofos, sino a una gran cantidad también de políticos, porque su obra tiene total actualidad. Muchas gracias por invitarme, querida Jacqueline.
No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar siempre nuestra invitación, doctor. Y bueno, ya más adelante vamos a estar hablando de otras temáticas. Y conmigo será hasta la próxima semana. Como siempre, agradezco mucho a los oyentes por enviarnos sus felicitaciones a nuestros invitados, al programa, a mi persona. Les agradezco mucho por continuar con nosotros cada martes. Nos vamos con una hermosa poesía de Franz Tamayo, la balada de Claribel hecho en canción a través de la voz de Gianfranco Pacleano. Conmigo será hasta la próxima semana. En la desolada tarde, Claribel, al claror de un sol que no arde, Claribel, me vuelve el amante alarde, aunque todo dice es tarde, Claribel. Lleve en sus alas el viento, Claribel, tu nombre como un lamento, Claribel, y en vano mis ansias siento volar tras aquel consento, Claribel. Vos con que pía la ausencia, Claribel, saudade, canora esencia, Claribel, añoranza, transparencia, que la ausencia hace presencia, Claribel. Mar profundo y alto monte, Claribel, es posible que tramonte, Claribel, tras el húmedo horizonte y que las nieves remonte, Claribel, 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 el tiempo es por siempre ido, Claribel, y quizás eres todo olvido, Claribel, 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 y yo iluso descreído, aún pienso que me has querido, Claribel. El pan amargo en que muerdo, Claribel, hecho está de tu recuerdo, Claribel, y el pasado nada acuerdo, es un sueño en que me pierdo, Claribel. Cantaba en el aire un ave, Claribel, tan suave como la suave, Claribel, y unía al plumado clave, dulce risa y lloro grave, Claribel. Oh mañana azul y rosa, Claribel, en que te vi mariposa, Claribel, reina y mujer, niña y diosa, oro, nácar, nieve y rosa, Claribel. Mar profundo y alto monte, Claribel, es posible que tramonte, Claribel, tras el húmedo horizonte y que las nieves
siempre he ido, Claribel, y quizás eres todo olvido, Claribel, 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 y yo iluso, descreído, aún pienso que me has querido, Claribel. En la desolada tarde, Claribel, al claror de un sol que no arde, Claribel, me vuelve el amante alarde, aunque todo dice es tarde, Claribel. Mujeres en Radio.